La investigación científica, tal y como la conocemos, es uno de los pilares fundamentales para el conocimiento humano. Junto a ella, vienen una serie de pasos, recopilación de datos y análisis que nos llevan al tan anhelado resultado final de una investigación. Por eso, en el presente video, expondremos la metodología y técnica de la investigación científica, sus diferentes momentos o etapas del método científico, todo orientado a los problemas de reflexión al tema de la nutrición no adecuada en los estudiantes universitarios de 17 a 25 años en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. La gran pregunta de cómo afecta el conocimiento en la sociedad contemporánea, es decir, en la que ya vivimos. Y esto afecta directamente por el hecho de saber si es verdad todo lo que conoces como tal. Y asimismo surge la gran pregunta, y es que cómo surge el conocimiento y por qué surge el mismo. Se menciona que el conocimiento surgió gracias a la práctica vital que tenían nuestros antepasados a la hora de trabajar. Es decir, los humanos como herramienta para el trabajo empezaron a crear e imaginar y a modelar el ambiente en el que vivían para comprender y conocer su entorno. Es decir, recordando todo el conocimiento que ya es un proceso de un acto único. Tenemos diferentes tipos de conocimiento. Por consiguiente, está el conocimiento científico, que explica la realidad de los fenómenos de la naturaleza y lo que nos preguntamos sobre ella. Está el empírico, que es el que adquirimos mediante nuestros sentidos, mediante vamos teniendo experiencias con diferentes cosas. Está el conocimiento ético, que se basa en la realidad moral y la presencia del hombre en los hechos morales, en el contacto o experiencia con ya sucesos pasados. Está el filosófico, el teológico, cotidiano, conocimientos que utilizamos puede que al día a día, pero que no tenemos conciencia de que son clasificables. Por otra parte, tenemos la pregunta de en qué consiste la objetividad en el conocimiento científico. Pues es que consiste en el intento de obtener el objetivo estudiado. Es decir, que lo describa tal y como es y no como deseamos que sea. El ser objetivo es básicamente tratar de encontrar la realidad del objeto o fenómeno estudiado. Por consiguiente, tenemos la pregunta de qué es la racionalidad, y es que se refiere al hecho de que la ciencia tiene la razón como herramienta esencial para llegar a sí mismo a los resultados. Entonces, la sistematicidad se basa en construir sistemas de ideas organizadas racionalmente y no debe incluir todos los conocimientos, sino pretender unirlos todos dentro de una sola teoría o las leyes generales de este. Es decir, organizar su búsqueda y resultados. Por otra parte, tenemos lo que es la generalidad, que se entiende que es aquel aspecto que busca tratar de llegar a lo general y no detenerse en algo particular. Es decir, que si estoy investigando algo, no me puedo centrar simplemente en una sola variable, sino que tengo que ampliar para que abarque todo el conocimiento que quiero adquirir. Tenemos la fiabilidad de equivocarse y reconocer la propia capacidad. No todo es perfecto. En la investigación científica encontramos baches o fallos que pueden ocurrir. Es decir, no todo puede ser factible. Aquí reside la capacidad del autocorregirse y superarse. También deslumbrar todas las elaboraciones conocidas cuando se comprueba la falsedad. Tenemos diferentes tipos de ciencia. Están las formales, que incluyen las matemáticas, las lógicas, y las fácticas, que incluyen las físicas y las naturales. Tenemos las humanas también, que se va por el lado de la psicología, antropología y la economía. Y por último, tenemos las puras y aplicadas, que tiene como principal objetivo la utilización del conocimiento para resolver problemas prácticos. Tenemos entendido que la investigación científica es aquel proceso por el cual un investigador se encamina a hechos para obtener de ellos un conocimiento más elevado o científico. Es decir, que se debe analizar los lineamientos de manera general
de la actividad de investigar para tener una visión pormenorizada, al igual que esta implica una gran organización de datos y objetivos a lograr con el problema planteado. Este consta de 4 momentos, que son el momento lógico, donde el investigador debe encargarse de ordenar y sistematizar las preguntas. El momento metodológico es el que se produce la delimitación del sujeto y el objetivo. Luego está el momento técnico, que en este se eligen los métodos y estrategias generales que sirven para ejecutar el trabajo. Y por último, el momento de verificación de práctica, en el que se plantean los problemas básicos de todo trabajo, donde hay que ver por la racionalidad y formular la coherencia lógica. Fundamento de la investigación. La elección del problema no puede ser arbitraria, puesto que debe de entenderse en un sentido general y no mecánico. Las formas en las que puede surgir un problema de investigación pueden ser muy variadas. Incluso solamente basta que una persona se interese en saber el porqué de algo para que surja un problema de investigación. Una adecuada formulación se logra si seguimos estos 3 pasos. Primero debemos de conocer a profundidad el problema del estudio. Luego debemos hacer un autoexamen de los propósitos que nos orientan, es decir, definir qué tanto sabemos, qué queremos hacer, hasta dónde queremos que llegue nuestra investigación. Y por último, hacer una comparación sobre si esto va de acuerdo con lo teórico o no. Las investigaciones se dividen en 2, las de punto extrínseco y las de punto intrínseco. En las de punto externo o extrínseco tenemos las puras, que no persiguen que los conocimientos obtenidos de la investigación se apliquen en el momento, lo que es lo contrario a las aplicadas, que son el otro tipo, que sí buscan que los conocimientos de la investigación se apliquen en el momento. También están las del punto intrínseco, que son la explorativa, que son las investigaciones que se hacen en un campo donde no se ha investigado mucho, las explicativas, que explican el porqué más detalle a detalle, y las descriptivas, que puntualizan las características del tema a investigar. Ahora vamos a hablar sobre delimitar un tema, que es la etapa donde vamos a minimizar el tema de investigación a lo que realmente nosotros queremos investigar. Mientras más delimitado está el tema, más viable y controlada será la investigación. Algunas consideraciones que debemos tomar para delimitar un tema es responder las siguientes preguntas: ¿qué?, ¿cuándo?, ¿quiénes? y ¿dónde? Los objetivos consisten básicamente en aquella meta que nosotros deseamos alcanzar con nuestra investigación. Es decir, nos indica el propósito por el cual nosotros estamos investigando. La importancia de estos es que gracias a esto, sabemos hacia dónde irá nuestra investigación y con qué fin en específico. Estos se dividen en 2, los generales, que son aquellos a lo que apunta nuestra investigación, y los específicos, que dotan de información a los generales. O sea, ayudan a alcanzar el objetivo principal. Los objetivos generales deben constar de 4 características. Deben ser concretos, concisos, alcanzables y mesurables. Y la importancia de estos es que nos ayudan a alcanzar las metas, es decir, con estos sabemos que vamos a investigar. El marco teórico consiste en la recopilación de antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas que se toman en cuenta a la hora de realizar nuestra investigación, los cuales tienen como propósito darle un concepto al lector del tema tratado. El punto de partida de este depende de nuestros conocimientos previos acerca del tema, y existen casos en los que este no se hace, ya que se considera que el lector tiene el conocimiento suficiente para entender el tema del cual se está tratando la investigación. Un ejemplo de esto son el psicoanálisis, las teorías así como de nucleares, etc. En esta unidad también vimos que son las causalidades, las cuales hace alusión a algo que no está previsto a ocurrir. También vimos los tipos de determinación, que son las necesarias, sufragentes, contribuyentes y contingentes. Y por último, pero no menos importante, vimos las variables, que son un conjunto de elementos interdependientes, las cuales se pueden medir de alguna forma. Estas se dividen en 2, las dependientes, que son el centro de la investigación y van de la mano con el objetivo general de la misma, y las independientes, que se estudian como para obtener más datos del por qué el fenómeno ocurre.
La hipótesis. La hipótesis es una suposición hecha a partir de unos datos que sirven como base para iniciar nuestra investigación. Esta puede ser afirmando algo o denegando algo. La formación de una hipótesis. Se podría decir que todo lo que nosotros decimos a lo largo de un día contiene una hipótesis, ya que nos basamos en algo. Algo que debo declarar es que las hipótesis deben ser susceptibles a verificación, deben ser específicas, hallarse en conexión con teorías y poseer un alcance general. También estas deben ser formuladas, o los conceptos empleados en la formulación de la misma deben estar escritos o establecidos de forma empírica. También nosotros vimos dos tipos de formulación, que están las de sentido común, que son sus posiciones sobre hechos y sucesos de la vida que pueden verificarse de manera simple, y las científicas, que son las que mayormente nosotros usamos, que se deben demostrar para confirmar su aprobación. El método científico es aquel que nos hace llegar a un resultado en la parte científica, incluso cuando este no es el resultado esperado. Para que surja, el investigador debe idear su trabajo, idear el procedimiento en la confirmación de hipótesis y nuevas teorías que surgen a través de él. A veces suele confundirse la palabra técnica y método en cuanto a esta temática, pero realmente la diferencia está en que el método es un proceso de pasos que posee una variedad de herramientas para lograr un objetivo, mientras que las técnicas son aquellas herramientas que utilizamos para llevar a cabo el método y realizar los objetivos. El método científico se puede identificar unas etapas dentro de este, que son 3 o fases, las cuales son la propiamente investigadora, donde el investigador hace el descubrimiento de nuevos procesos; la que es de sistematización, donde se permite establecer una conexión radical de los resultados obtenidos, se formula una demostración o se consigue una verificación experimental y se elabora una propia interpretación; la expositiva, en la que se utiliza una forma convincente para comunicarlos a los científicos y ofrecerlos a su crítica. En los instrumentos de recolección de datos tenemos que en toda investigación realmente es necesario llevar a cabo esta recolección de datos, y los instrumentos más utilizados son los cuestionarios y entrevistas. Con las variables que ya planteamos en nuestra investigación, por ejemplo, podemos hacer unos cuestionarios que nos permitan delimitar los datos que vamos a necesitar y a obtener, porque realmente en una investigación, si los instrumentos son defectuosos y no se determinaron bien las variables, se producirá inevitablemente situaciones como que los datos sean que no nos sirvan o que no sean suficientes para la investigación. Estos datos pueden dividirse en dos: los que son datos primarios, que es lo que obtiene el investigador por su cuenta propia, como son registros anotados, observaciones, notas de voz, encuestas, entrevistas; mientras que están los datos secundarios, que son aquellos lo que el investigador va y recoge a un sitio. O sea, por ejemplo, los antecedentes médicos de enfermedades. El investigador debe ir a un hospital a recoger esos datos. También los libros, las entrevistas y los artículos. También suelen existir unas técnicas principales para recoger los datos, que son la observación y una entrevista a través de un cuestionario, una serie de preguntas. Aparte de ya los mencionados, también existen otro tipo de técnicas, como son los cuestionarios, los sociogramas, los test psicológicos, las técnicas proyectivas y las técnicas de interés. También existen aquellas Se pudo determinar que la investigación científica cumple un rol muy importante en lo que es la base del conocimiento. Es inigualable lo que supone solucionar y lo que es el planteamiento del problema o hipótesis meramente desconocida que dé un lugar a una resolución de la problemática planteada. Y recordando, como dijo Plutarco, el conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende. Muchas gracias.